en nuestro primer resumen le comenté que luego de que Arturo Saldívar fuera señalado de diversas irregularidades durante su paso por la presidencia de la Suprema Corte, él ayer en conferencia de prensa junto con el líder nacional de Morena anunció que ese partido emprenderá un intento de juicio político en contra de la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte. ¿Puede proceder este intento de juicio político? Lo vamos a platicar con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Pascal? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, danos tu balance de lo que ha pasado en los últimos días, el anuncio de una investigación contra Saldívar y la réplica de este diciendo que llevarán a juicio político a la ministra Norma Piña. Mira, a mí lo que me sorprende muchísimo, Pascal, es la desproporción de la reacción no solo de Saldívar, sino también de Morena, porque como decías, esta conferencia de prensa no la da Saldívar en el individual, lo da con el dirigente nacional de Morena. Y digo que es una reacción, digamos, muy desproporcionada, porque lo que sucedió, Pascal, es algo que no debería de sorprender a nada. Se presentó una denuncia anónima, como se han presentado muchísimas denuncias anónimas en el Consejo de la Judicatura. Es una denuncia, Pascal, que sí tiene señalamientos graves, ¿no? Ahí están con nombre y apellido, ¿no? El nombre de 70 juzgadores federales, magistrados, jueces que se dice fueron presionados por Saldívar o por quienes eran sus colaboradores. Hay una narración de hechos que a veces es genérica y vaga, pero a veces es más específica, y por lo que dice el propio acuerdo que dicta la propia ministra Piña, sí se presentaron pruebas. La decisión que tomó la ministra Piña creo que es muy limitada, pero al mismo tiempo la correcta, Pascal. Ella lo único que dice es, a mí me está llegando una denuncia, hay, creo yo, indicios, ¿no?, de que es posible que algunas de estas conductas puedan ser irregularidades, puedan ser ilegalidades, eventualmente pueda haber responsabilidades. Lo único que dice es hay que investigar, ¿no? Y sale Saldívar en un primer momento, básicamente, Pascal, a pedir impunidad y decir, a mí ni siquiera me pueden No hay investigar. no hay forma legal de hacerlo, fue lo que dijo. Exactamente, ¿no? Digo, cuando además en este momento, Pascal, yo te diría, estamos en una etapa de investigación, o sea, ni siquiera se ha abierto todavía un procedimiento, digamos, administrativo de responsabilidades. Hay una duda genuina, porque la hay, y el mejor ejemplo es el caso de Yasmín Esquivel, sobre si a un ministro o a una ministra en funciones se le puede poner algún tipo de sanción por la vía administrativo. Ese es un asunto que la Corte ya tenía y sobre el que se va a tener que pronunciar. Y luego el caso de Saldívar tiene algunas otras complejidades. Él ya no es ministro, él ya no tiene fuero, y además las conductas que realizó, déjame ponerlo así, Pascal, no las hizo como un ministro más, las hizo como el presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces yo diría, es una pregunta abierta, digamos, el tema del procedimiento y hasta dónde podría llegar eventualmente una sanción. Lo que a mí me parece que es lógico, obvio, correcto, es que sí se tiene que hacer una investigación, pues de entrada para saber qué pasó, si eventualmente sí hubo esas irregularidades o no. Y Saldívar primero sale a decir, a mí ni siquiera me toquen con el pétalo de una investigación, y el día de ayer, pues sí vimos una reacción que yo creo que es auténticamente una represalia política. Saldívar dice que va a ir a denunciar, ¿no?, a la ministra Piña a cuanta instancia nos podamos imaginar, a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía Electoral, al A INE, 7 al instancias, INAI, sí. o sea. Estamos conversando con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre la investigación anunciada en contra del exministro Saldívar, contra él y contra unos 70 funcionarios y exfuncionarios del Poder Judicial por presuntas irregularidades, y la respuesta de Saldívar anunciando un juicio político en contra
de la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte. Para concluir con el asunto de la investigación contra Saldívar, Javier, ¿no es irregular la manera en que se hizo pública? Sí, a ver, yo te diría, ahí sí hay que decirlo, este tipo de investigaciones por lo general tienen que mantenerse en sigilo por el propio bien de las investigaciones, ¿no? Entonces, lo que sí es un hecho es de que el hecho de que se haya publicado, creo que es algo que no favorece a la propia investigación. Uh-huh. Ahí sí creo que a final de cuentas hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas, Pascal. Creo que eso no quiere decir, como ha dicho Saldívar, pues que esa denuncia la hicieron en la propia oficina de la ministra Piña o que esto sea una estrategia para afectar a la candidatura de Claudio Sheinbaum. Es decir, yo creo que ese salto lógico no lo podemos hacer. Son hechos que son coincidentes incluso con cosas que ha dicho el propio presidente de la República, es decir, Sí, Andrés el Manuel López 21 de Obrador. febrero, que dijo que cuando tenía un atorón, pues iba con Saldívar y le decía, pues oye, ayúdame con este juez, ¿no? Exacto, y que Saldívar iba, hablaba, señalaba, advertía y trataba de conseguir resoluciones a favor del gobierno. Esos no son trascendidos, esos no son No. chismes, esas son declaraciones del titular del Ejecutivo. Y si fueran verdad los señalamientos contenidos en esta denuncia, Pascal, serían plenamente coincidentes con lo que dijo en su momento el presidente de la República. Bueno, ahora, ¿podrá proceder este intento de juicio político? Es decir, ¿va conforme a lo que se establece en la Constitución como causales para el juicio político? Mira, yo lo veo, digamos, complicado desde el plano jurídico y desde el político. Lo primero es que para que un juicio político pueda llegar a su fin con una destitución y una sanción, Pascal, se necesita el 50% más uno en la Cámara de Diputados. En este momento Morena y sus aliados sí lo tienen, Uh-huh. pero luego se necesita una votación calificada de 2/3 en el Senado, que claramente Morena y sus aliados no lo tienen. Incluso creo que no vamos a estar en un escenario de mayorías calificadas, ¿no? Suceda lo que suceda en las elecciones de junio. Yo lo veo realmente complicado. Y también hay que decirlo, en el plano jurídico, pues la acusación de Saldívar es pues no solo muy endeble, sino contradictoria, ¿no? Porque Saldívar lo que está diciendo, yo no estoy de acuerdo con su posición, pero eso es lo que él dice, es que la denuncia que se presentó en su contra es un compendio de chismes, de notas periodísticas, de cosas que se han dicho en trascendidos. Y para denunciar a Norma Piña y decir que procede el juicio político, recurre precisamente a las fuentes que él ha descalificado, diciendo que la ministra Piña habrá tenido algún tipo de intervención en ese intento por destituir al presidente del Tribunal Electoral. Eso es algo que pues ni está corroborado ni necesariamente implicaría, creo yo, un ataque a las instituciones democráticas. Entonces, yo tanto en lo político como en lo jurídico, pues realmente lo veo complicado, Pascal. Creo que esto hay que leerlo mucho más como una respuesta política de Saldívar y de Morena y como un nuevo intento más para aprovechar la coyuntura y seguir golpeando y atacando al Poder Judicial en plena campaña electoral. Bueno, oye Javier, aprovechando que estamos enlazados, solamente me queda un minuto, pero rápidamente una opinión tuya sobre los visos de inconstitucionalidad que dicen que tiene la iniciativa para crear un fondo de pensiones para pensiones del bienestar. ¿Qué opinas? Pues mira, Pascal, yo tengo la impresión de que eso es abrir puertas muy peligrosas, ¿no? O sea, es decir, creo que la reforma en materia de pensiones se hizo con la lógica de que eso tenía que ser cuentas individuales de las personas, o sea, ese es el salario de las personas que constantemente estamos aportando a nuestras afores. ¿Para qué? Pues para que eventualmente podamos tener un retiro. Me llama además poderosamente la atención este momento, porque a finales de sexenio presentan una iniciativa así. Pues creo que porque ya han ido desmantelando y agotando otras reservas de fondos que tenía el Estado, como pudieron ser en su momento
los fideicomisos. Sabemos que el tema de las pensiones va a ser algo que en próximos años va a generar problemas. ¿Por qué? Porque se han aumentado los gastos en programas sociales, porque los compromisos que implican las pensiones del antiguo régimen también van a aumentar, y sí creo que a final de cuentas esa es una mala idea. Seguramente terminará siendo impugnada porque no da cuenta ese dinero, Pascal, no es dinero del Estado, ese es el dinero que se deduce del salario que reciben las personas trabajadoras. Bueno, pues vamos a seguir estos temas y seguramente te estaremos buscando si tú nos ayudas a entenderlos mejor. Gracias, Javier. No, hombre, al contrario, Pascal, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.